¿Quién es el narrador? Una historia, cuéntese como se cuente, implica a alguien que la cuenta y a alguien a quien se la cuentan. De alguna manera todos hemos hecho los dos papeles en la vida. Ahora pienso en la película del director colombiano Hernán Bravo, Una duda pintada de azul, en la que la niñera le cuenta a un niño una historia cada noche y él a su vez se la imagina a su modo. Si grand qu'il touchait le ciel? Non, mais presque autant qu'un édifice. Et des images, non? Et il était le jardinier de son village. Non, je regarde pas. Et depuis lors, il doit monter les escaliers comme tout le monde. En una historia, el narrador es quien hace el vínculo entre el escritor y el lector. Por ejemplo, un escritor tiene en su mente un argumento, conoce sus personajes, conoce los acontecimientos, conoce el espacio en donde se van a desarrollar, es decir, tiene la historia, el qué está resuelto, pero hasta ese momento no existe sino en él. Luego, por su necesidad de expresarse, que es lo que lo hace ser precisamente escritor, tiene que inventar el cómo la va a contar, cómo la va a hacer saber a ese lector individual o plural. Alguna manera tiene que haber de contársela, de hacérsela saber. Ahí nace un narrador. Ese narrador nace con un tono preciso, con una manera de decir las cosas, con un estilo que es propio del escritor. Pienso ahora en el libro de Iván Hernández de Memoria, en donde él escogió a una mujer como narradora. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo tenía pensado desde hacía mucho tiempo escribir una historia que fuera la historia de una persona muy niña. Entonces, pues era una historia de infancia y como la única infancia que conozco más o menos es la mía, sabía que algunos de los episodios de la infancia que iba a contar eran los episodios de mi propia infancia. Y comencé a escribir el libro, no sé por qué razón, en primera persona. Es decir, de alguna manera tenía la intuición de que esa historia debía escribirse en primera persona. Comencé a escribirla y escribí la primera página. Cuando terminé de escribir la primera página la leí y me pareció que el tono podía servirme para los efectos, pues para contar la historia que quería contar. De pronto dije, ¿qué tal si el yo es un yo femenino? Y a sabiendas de las grandísimas dificultades a las que me veía enfrentado, porque pues no es fácil para un hombre pensar y escribir y razonar como una mujer, dije, pues voy a hacer la prueba a ver de esto qué resulta. No obstante, digo, las muchas dificultades que supuse, con las que me encontraría a lo largo de la escritura, fueron desvaneciéndose y en cambio comencé a gozar de las facilidades que supone una cierta voz extraña a mí que contara esos episodios. Me sentí a gusto, me sentí libre y no sé, me gustó muchísimo. El narrador puede ser tan terrenal o fantástico como el escritor lo quiera. Puede conocer las cosas a la manera de los humanos o puede tener más o menos alcances. Puede llegar incluso a saber qué piensa un puñal. En un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo a fines del siglo pasado. Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban.
La mano se apresura a apretar la empuñadura que la espera. La hoja, obediente y poderosa, juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales. Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso. Es, de algún modo eterno, el puñal que anoche mató a un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. Quiere matar, quiere derramar brusca sangre. En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente sueña el puñal su sencillo sueño de tigre, y la mano se anima cuando lo rige porque el metal se anima, el metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima, tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia, y los años pasan inútiles. Jorge Luis Borges. Como tarea primordial, el narrador debe despertar el interés del lector, debe seducirlo, debe crearle emociones, luego preservárselas durante todo el relato. Esto implica que el narrador conduce la información de una manera determinada, controla las sensaciones del lector. Para esto el narrador se crea un plan secreto que va desarrollando a lo largo de la historia. Por ejemplo, el escritor Óscar Castro contó de varias maneras la misma historia. El narrador del cuento es el mismo personaje, pero el personaje no puede contar la historia en el mismo momento en que la vive. Entonces ahí hay un juego que el narrador hace con el que le escucha, para que el que le escuche o lee crea que eso está ocurriendo en el momento, porque se narra en presente. Ahora el narrador, como es personaje, él cuenta casi como le sucede la historia, en el sentido de que busca la manera de lograr su objeto de deseo. Así como el narrador busca la manera de contar la historia de la manera más adecuada a la verdad. Pero como esa verdad que está contando es tabú, es difícil, es compleja, las palabras que va a nombrar no están aceptadas dentro de un discurso normal. Él tantea y ve cuál es la historia o la versión o el ángulo o el momento más adecuado, buscando, a la vez que busca el objeto de deseo, busca la manera de expresar lo que él quiere decir. Pienso que al final él se libera, es decir, en la última versión, que él dice que es la versión que más le gusta, si no estoy mal, él ahí logra destaparse, inclusive su lenguaje, no, se llama, sí, la versión que más me gusta. El lenguaje es mucho más directo, el lenguaje, digamos, es más procaz, por decirlo así, aunque él no busca realmente la procacidad. En el cine, al igual que en la literatura, el interés debe perdurar durante toda la película. En la película Vértigo, por ejemplo, el director decide, con una intención muy precisa, contarnos la verdad sobre la trama en la mitad. Will you have dinner with me? Why? Well, I just feel that I owe you something after all this. Well, you don't owe me anything. Well, then will you, for me? Dinner and what else? Just dinner. Because I remind you of her? Because I'd like to have dinner with you. Wondering what I would say and do if I ever saw you again. I wanted so to see you again just once. Now I'll go and you can give up your search. I want you to have peace of mind. You've nothing to blame yourself for. You were the victim. I was the tool and you were the victim of Gavin Elster's plan to murder his wife. He chose me to play the part because I looked like her, dressed me up like her. He was quite safe because she lived in the country and rarely came to town.
chose you to be the witness to a suicide. The Carlotta story was part real, part invented to make you testify that Madeline wanted to kill herself. He knew of your illness. He knew you'd never get up the stairs of the tower. He planned it so well. He made no mistakes. I made the mistake. I fell in love. That wasn't part of the plan. I'm still in love with you, and I want you so to love me. If I had the nerve, I'd stay and lie, hoping that I could make you love me again, as I am for myself. And so forget the other and forget the past. But I don't know whether I have the nerve to try. Decidí develar enseguida la verdad, pero solo para el espectador. Judy no es una muchacha que se parezca a Madeleine, es Madeleine misma. Yo me imaginé que era un chiquillo en las rodillas de su madre que le cuenta una historia. Cuando la mamá cesa de contar, el niño pregunta invariablemente: «Mamá, ¿y qué sucede después?». Con mi solución, el muchachillo sabe que Madeleine y Judy no son más que una misma y única mujer, y ahora él pregunta: ¿y entonces no lo sabe James Stewart? Alfred Hitchcock. En el cine puede ocurrir que el narrador presenta los acontecimientos y la historia se va haciendo en la cabeza del espectador, o bien bajo la mirada de uno de los personajes, como en la película La ventana indiscreta, también de Alfred Hitchcock. Did I get the wrong day? No. No, wrong week. Next Wednesday, I emerge from this plaster cocoon. Oh, that's too bad, Jim. Well, I guess I can't be lucky every day. Un inmenso y único decorado. Yeah, I sure feel sorry for you, Gonson. Must be rough on you, thinking they wearing this cast for another Me whole daban week. la posibilidad de hacer una película puramente cinematográfica. Well, where? Oh, there's no point in even talking about it. No, come on, where? Kashmir. Got a code tip from the bureau chief this morning. The place is about to go up in smoke. What did I tell you? Didn't I tell you that's the next place to watch? Es un primer Okay, when trozo do I de leave? película. Half hour, hour? With that cast on? You don't. Oh, stop sounding stuffy. I can take El pictures from segundo a Jeep trozo or a hace water aparecer buffalo. lo que ve. You're too valuable to the magazine for us to play around with. I'll send Morgan or Lambert. Morgan or Lambert, Y el that's fine. tercero muestra su I get reacción. myself half killed for you, and you reward Esto me by stealing my representa assignment. lo que conocemos como la expresión más pura de la idea cinematográfica. You asked for Alfred Hitchcock. something dramatically different. You got it. So did you. Goodbye, Jen. Now, wait a minute, Gunnison. Now, you've got to get me out of here. 6 weeks sitting in a 2-room apartment with nothing to do but look out the window at the neighbors. Goodbye, Jen. Now, Gunnison, I don't pull... El narrador tiene unos atributos espaciales y temporales muy amplios. Puede contar una historia que ya pasó o que está pasando. Puede deambular por los lugares por donde pasan los personajes, viéndolos y escuchándolos. Puede llegar incluso a saber qué piensan, pero estas características deben conservarse a través de todo el relato, como en el cuento breve El gesto de la muerte. Un joven jardinero persa dice a su príncipe: «Sálvame. Encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan». El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta: «Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?». «No fue un gesto de amenaza», le responde, «sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahan». Jean Cocteau. En otras palabras, el narrador controla la información. Puede ser uno de los personajes o puede ser externo a ellos, pero controla lo que el público va a saber.
Él puede decidir llevarnos por caminos equivocados con la idea de sorprendernos luego o crear suspenso durante la trama. También decide qué nos cuenta, cuánto de ello, en qué momento, o incluso no llegárnoslo a contar nunca. El género de la novela policíaca de alguna manera es ejemplar en cuanto a las exigencias de narración que tiene, porque nada puede ser superfluo, sino que todo tiene un rigor, un encadenamiento que de alguna manera es el que debe tener todo el género narrativo. Lolita. Murió el señor Hayes. Hace 7 años. Ah. Es muy difícil para una mujer muy atractiva estar sola. Sí, claro. Mis flores ganan premios. Todo el mundo habla de ellas. ¡Voilà! Mis rosas amarillas, mi mi hija. Cariño, baja el volumen, por favor. Yo le ofrezco un hogar cómodo, un jardín Puede contar lo que quiera, cuando quiera, desde el momento más oportuno, o simplemente no contarlo. Me acuerdo de dos ejemplos muy simpáticos. Uno es No me ha dicho cuánto va a prólogo ser. de la novela Lolita, No va a ser de Nabokov, digamos, que es, se supone que es una carta de un médico, y uno lee aquel prólogo y aparecen unos nombres que uno no, luego al leer la novela no los retiene. Y luego la novela termina y los que tenemos la costumbre de repetir el prólogo al final o leerlo al final, nos enteramos que allí el médico cuenta que la señora Dolores Smith, o no sé qué, murió al dar a luz, y resulta que es Lolita, hecho que no aparece en la novela. Es decir, para la novela misma no importa, pero Nabokov se dio el lujo, por alguna razón, de contar eso en el prólogo de una manera medio cifrada. Someone said, rest on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me, I wouldn't it be lovely, lovely. You? Good afternoon, Professor Higgins. Are you quite well? Of course you are. You are never ill. Would you care for some tea? Don't you dare try that game on me. I taught it to you. Now you get up and come home and stop being a fool. You've caused me enough trouble for one morning. Very nicely put indeed, Henry. Y el otro, él es el de Pigmalión de Shaw, que es una obra de teatro que termina, cae el telón, pero en el libro, es decir, en la obra editada, hay un epílogo de Shaw en donde sigue contando qué pasó y nos dice, por ejemplo, que Eliza Doolittle se casó con el pretendiente, no sé qué, que le fue muy mal. Son cosas que no hacen parte de la historia, pero de alguna manera sí lo hacen. El narrador puede ser uno de los personajes o ajeno a los mismos. Puede contar lo que sabe o lo que le contaron. Puede sentar posición. Es el caso, por ejemplo, del cuento En una canasta, en el que el narrador no recuerda lo que le refirieron, pero aún así está seguro de que se trata de un fantasma. Refería Thomas Traherne que, estando en cama, vio una canasta que flotaba en el aire junto a la cortina. Creo que dijo que había una fruta en la canasta. Era un fantasma. John Aubrey. El narrador es quien genera la estructura, el principio y el final del relato, el género, las emociones del lector estimuladas por la manera de contar, controla la información, define cuándo la revela, en qué momento. Puede también dar datos específicos que den lugar a equívocos en la mente del lector, pero tiene una limitación: no puede engañar a sus lectores. No puede, dentro de la lógica de la historia, no puede aseverar
como suya una creencia de los personajes ni dar datos falsos. El narrador tiene un acuerdo secreto con el lector y es que va a ser honesto dentro de las reglas del juego de la historia. Es decir, que no lo va a engañar. Por eso cuando el narrador del cuento breve de Augusto Monterroso, cuando dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, estamos seguros de que el dinosaurio estaba ahí y no se trataba ni de un sueño ni de una fantasía de quien lo vivió, y sino, ¿cuál es el cuento?